universidad. 89.5 FM. La cultura universal. 13:03. Abaco presenta Valores Más. Un espacio abierto para quien desea conocer la Facultad de Contaduría y Administración y todo lo que sucede dentro de ella. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Valores Más de la Facultad de Contaduría y Administración por parte del Proyecto Cultural Abaco. En este programa ya número 208, es el 15 de abril. Y bueno, pues saludo con gusto, mucho gusto a mi compañero Caín Mendoza, que ya hace bastante tiempo que no nos acompañaba en esta cabina y que para mí es un gusto tenerlo en estos micrófonos porque siempre es pues nos retroalimenta bastante en el programa. Bienvenido, Caín. Hola, ¿qué tal, Lili? Muy buenas tardes, así es. Y afuera tenemos un poco el bullicio que se tiene con esta actividad de los alebrijes, de la Escuela de Bachilleres que se había pospuesto. El día de hoy están varias figuras, haciendo el paréntesis y la invitación para que puedan acudir a la explanada de Rectoría y observar estos trabajos que hacen los alumnos de la Escuela de Bachilleres. Así es, vale la pena darse una vuelta en este viernes. Y bueno, también saludo a Luis Vázquez. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto. Y bueno, pues también le mandamos un saludo a nuestra compañera Itzel Sánchez, que hoy por cuestiones personales no pudo venir a radio, pero bueno, pues ahí va el saludo. Y vámonos a esta primera sección que ya hace mucho no la teníamos, pero nos vamos a aventar con ella. Valores Más, gestión informativa. Así es gestión informativa y precisamente en este viernes les traigo no sé si vaya a poner el dedo en la llaga, pero es simplemente un artículo que les quiero compartir. Se llama Recolección y Transporte de Basura, un servicio público o privado, de la revista electrónica Empresa y Economía. El autor es Edgar Olmos Santamaría. Y bueno, pues vamos a comentar este artículo. En realidad, lo que el autor nos está pues diciendo en él es los pros y contras de lo que es la privatización o no de los servicios que actualmente que son generalmente públicos. Él retoma y recuerda en la década de lo que esto inicia desde Miguel de la Madrid y bueno, evidentemente con más auge con Carlos Salinas en la privatización del Teléfonos de México en los años 90 y bueno, media década de los 80s, ¿no? Así es cuando se da este modelo neoliberal, el modelo de privatización. Antes hay que recordar que el Estado, empresa que se declaraba en quiebra o con problemas financieros, era automáticamente rescatada por el gobierno, y es así como fue creciendo áreas como la metalúrgica, como los servicios telefónicos, entre otros que fueron siendo absorbidos durante el gobierno de Miguel de la Madrid, hasta que llega Carlos Salinas y comienza precisamente esta etapa de adelgazamiento, donde una de las primeras empresas que recibieron esta privatización fue la industria de las telecomunicaciones, lo que antes era Imevisión, ahora llamado TV Azteca, Telmex. Varias empresas de minas se pierden los monopolios que tenía el gobierno y pasan a manos de la iniciativa privada, algunos bajo algunos mecanismos a veces no tan claros o tan transparentes, que generaron más ricos de lo que se espera. Se crearon nuevos ricos, muy amigos y cercanos al gobierno en turno. Y bueno, pues ahora nos comenta el autor que en los últimos años en los municipios de México, principalmente los urbanos, donde se ha dado un mayor desarrollo económico, pues están acudiendo a la privatización de algunos servicios, como es el caso ahora de nuestra ciudad. Nos comenta que la privatización de los servicios ha sido impulsada en diversos lugares bajo diferentes figuras políticas y la han llevado a cabo los gobiernos como una alternativa a la crisis económica que atraviesan
los países o bien los municipios. El principal elemento en la decisión de los funcionarios públicos de privatizar un servicio es la disminución de los costos, así nos dice el autor, que para el municipio significa reducir el gasto municipal, elevar su calidad y cobertura y la eventual eficiencia en la prestación de ellos por parte de los particulares. Incluso el tema del cual estamos hablando, Lili, el tema del manejo de los residuos sólidos, ha sido uno de los que más controversias se han generado. Antes nadie quería entrar al negocio de la basura, pero cuando comienza esta posibilidad del reciclaje, de la reutilización de los plásticos o de algunos otros materiales, es cuando se comienza a ver cierto ya interés respecto a esta industria. Y lo comentábamos antes de que entráramos, estábamos en la facultad, cuando yo te decía, bueno, pues es que para referencias de lo apocalíptico que puede ser una privatización, pues vean Robocop, les digo, porque hay una de las partes en la película en donde la ciudad de Seattle se encuentra completamente, todos los servicios son privatizados, desde la basura, la seguridad, con los resultados que aparentemente los manejan como apocalípticos, porque hay además del interés del gobierno por gobernar propiamente, al ceder estos espacios de privatización o estas áreas, comienza a haber problemas. Dices, el adelgazamiento es una de las justificaciones, sobre todo por no querer lidiar con los sistemas de pensión que actualmente a varios gobiernos los tienen un poco atorados, y el aumento de la burocracia sin realmente un aumento también de los ingresos que tienen los propios municipios, ¿no? Exactamente, y como bien dices, el negocio de la basura es, en verdad, a nivel mundial es un negocio, y creo, o sea, otros países se pelean por la basura de México. Así es. ¿No? Porque pues en México todavía no tenemos esta cultura de reciclaje. Son ¿no? pocas, por ejemplo. Estamos iniciando con la cultura. Y son pocos, y ahí es hasta la misma cultura a veces de los mexicanos que tenemos. Hay colonias que están bajo sistemas de condominios y hacen sus propios procesos de reciclaje, que les ha permitido incluso pagar un poco más de la mitad o la totalidad, por ejemplo, de sus recibos que les llega de agua, que son elevados, o que los utilizan para o por ejemplo las tapas se utilizan para apoyos sociales, ¿no? En cuanto a tratamientos de quimioterapia, en fin, sí se utiliza, pero hay gente que pues por el interés, no, bueno, ¿y qué interés vamos a sacar por hacerlo, no? Cuando puede ser un interés más social, o socialmente responsable, y se interfiere el interés económico, ¿no? Así es, y bueno, por otra parte nos comenta que si los honorarios del contratista llegan a ser muy elevados o la calidad del servicio que presta es muy baja, los funcionarios municipales o de gobierno en turno tienen la capacidad de darse cuenta del problema y cambiar al contratista. Entonces siempre está la posibilidad del cambio, ¿no? O igual de revertirlo. Sí, y en México esa ha sido la situación que se tiene, Lili. Son aproximadamente, se habla de entre 20 a 30 empresas que tienen el control de la basura en México, y cada municipio cuando tiene este interés de hacer el servicio de concesión, que no privatización como maneja la misma autoridad, sino de concesionarlo para que en un término de 15 años, de 10 años, ellos recolectan la basura, pero eso no es de gratis, o sea, las autoridades tienen que pagar por la tonelada. Exacto. Que la empresa recoja la basura, que se queda con ellos, y solamente ese es el famoso ahorro que se da. O sea, en vez de tener tus propios camiones, tus propios empleados, esta empresa a la que le concesionas es la que hace todo el trabajo, que para algunos municipios, por ejemplo, se habla de Hermosillo, en un caso en donde ya estas empresas, o en León incluso, algunas de estas empresas han fracasado porque no tienen la capacidad para poder tratar o recoger toda la basura que se tiene en estas áreas. Ese es el temor que se tiene con Querétaro, y dentro de una cuestión hasta irónica, ¿no? A sabiendas que el servicio, la estructura de limpia de Querétaro, de recolección, es de las mejores que se tienen, no solamente en Querétaro, sino a nivel mundial. Se han ganado varios reconocimientos por parte de organizaciones internacionales. Resulta para mucha gente, para quienes han hecho esta crítica del caso de Querétaro, cómo es posible que la autoridad actual haya hecho la concesión de este servicio durante 15 años. Así es. Y bueno, pues ya en términos generales, el autor de este artículo que estamos comentando, Recolección y Transporte de Basura, un servicio público o privado, de Edgar Olmos,
nos dice que la privatización de los servicios públicos, específicamente el de recolección y transporte de la basura, es una decisión delicada y más para los países en desarrollo, donde las pocas experiencias por lo general no son evaluadas, de manera que es difícil saber si conviene o no privatizar este tipo de servicios. Y bueno, concluye que en este sentido la competencia para el sector público es por bajar sus costos, mientras que para los privados es por mejorar la calidad. Además, esto le sirve al sector público principalmente como una medida para obtener información, para una mejor regulación y así brindar un mejor servicio a la comunidad. Sí, Luis. Gracias, perdón, tenía muchas ganas de meter mi cuchara desde hace rato. Adelante. Bueno, tienes un minuto. Gracias. No, brevemente, nada más, estaban recordando la época de la gran privatización, que se cambia del modelo del paternalismo económico, del proteccionismo, hacia el neoliberalismo y se empiezan a vender empresas y servicios públicos a la iniciativa privada, y haciendo una recopilación, o más bien añadiendo a eso, el libro que tenemos que usar de referencia, para mi gusto, es justamente el que presentábamos la semana pasada, Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo, de Diego Enrique Osorno, donde entre la infinidad de información que nos ofrece, que para mi gusto nos regala, porque el precio del libro es nada en comparación con la riqueza de del contenido, encontramos que un grupo de empresarios, entre ellos Carlos Slim y los Azcárraga y los Pliego y toda esta cúpula empresarial mexicana que tanto conocemos porque aparece constantemente en las noticias del mundo financiero, durante la privatización de todas estas empresas hacen una empresa con el irónico nombre de Libre Empresa S.A. DCB. Y el trato era básicamente así me los imagino como en un club. Se sentaron en las oficinas de Emilio Azcárraga, papá, y él les dijo, ¿saben qué? El presidente va a empezar a vender empresas, hay que decirle que hay quien le entre aquí, hay que decirle que hay quien le entre en México y que no se lo lleve a los extranjeros. Y para poderle decir eso, necesitamos constituir una SA y que esa SA tenga tantos millones de dólares. Y para alcanzar esos millones de dólares, cada uno de nosotros va a dar $1 millón para la siguiente semana que me voy a reunir con el presidente. Entonces eso añade al contexto de la privatización de los servicios públicos. Luego quisiera añadir que también la industria de la recolección de basura es un tema difícil. He leído algo. Es uno de los temas que más me interesa, la industria de la recolección, y no es fácil, en particular no es fácil cuando no se tiene la cultura de separación de basura. O sea, es decir, las empresas reciben la bolsa con quién sabe qué tanta cosa y ellas tienen que separarlo, entonces tienen que incurrir en un costo de producción bastante elevado para todos sus productos y por tanto hace riesgosa la inversión. O sea, desde el punto de vista empresa, no es fácil ser una empresa exitosa de recolección y de tratamiento de basura. Cuando no existe la cultura. De ahí los fracasos que se tiene, por ejemplo, del más reciente, el de León, porque se le salió de control todo este proceso a la empresa que actualmente se encuentra allá. Y es el riesgo que se tiene con Querétaro. De hecho, o sea, en general se opera con pérdida y por eso lo hace el gobierno, porque se paga con los impuestos y esa pérdida se subsana con nuestros impuestos y por eso es difícil y por eso se sale de control. Ahora, el mundo de la basura en México es todo un tema. Recordemos a Cristian, al líder del PRI en el Estado de México, que después descubrieron Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? No, ahorita recordamos, Cuauhtémoc de la Torre. Cuauhtémoc, sí, el rey de la basura. El rey de la basura, precisamente, ese era su nombre y porque controlaba esta industria. Entonces tenemos es una decisión muy difícil. Es difícil operar estas empresas desde el punto de vista social como usuarios, como pues lo pagan mis impuestos. O sea, no hay por qué alguien más lo haga si yo lo estoy pagando. Pero entonces hay que también empezar con la cultura del reciclaje. Pero aquí lo interesante para Querétaro, y dejarlo en claro, ¿cómo es posible, lo decía, que tenga reconocimientos internacionales, que tú mismo hayas desarrollado sistemas como municipio, los anteriores, tanto panistas como priistas, desarrollaron sus propios sistemas para generar biogás, el cual se convierte en electricidad y sirve de alumbrado público en varias zonas del municipio? Cuando la gente en los condominios les costó tratar este tema y algunos han tenido casos de éxito. ¿Cómo te puedes explicar que hay muchísimas áreas aquí en Querétaro, en el municipio,
con el control de la basura, es decir, con el tratamiento de los residuos. Es decir, es tan grande el éxito que se tiene para Querétaro, relativamente hablando, digo, no es que estamos campeones mundiales en este proceso, se tienen áreas muy buenas trabajando, y la pregunta es cómo lo privatizas, o sea, ¿por qué se te ocurre hacer esto en privatización? Sí sé que sabemos que son pérdidas, pero los resultados finalmente, socialmente hablando, ahí están. Eso no le van como un gasto, van como una inversión finalmente, ¿no? Pero inversión social, no inversión para recuperar capital. Ese es el punto. Se sacrifica la inversión social por ver la cuestión económica, y eso es lo que ahora todos está dando en una guerra, incluso de las mismas empresas por ver quiénes van en cada municipio a tratar los residuos sólidos. Y bueno, pues ya para concluir este tema, creo que la comunidad, la ciudad, la ciudadanía, además de estar, pues sí podemos exigir, ¿no?, a nuestros gobiernos, ¿no?, en lo que está pasando, pero creo que nuestra responsabilidad también será iniciar con esta cultura del reciclaje de la basura, ya sea para ayudarle a la empresa privada o al gobierno, el que esté, ¿no? Pero hacerlo más fácil, ¿no? Y evitar todo esto que estábamos comentando. De hecho, una de las manifestaciones que se tendrán hoy va a haber una manifestación a las 6 de la tarde, estarán en Plaza de Armas ciudadanos, ¿sí?, solicitando que se revierta la concesión que ya dio la autoridad y que se respeten los derechos laborales de los más de 400 empleados que actualmente se encuentran en conflicto por esta situación. Sí. Pero creo que también una responsabilidad nuestra es empezar a reciclar, ¿no? Así es. Iniciar el reciclaje. Yo incluso decía, digo a los ciudadanos que vamos a tirar la basura, ¿no?, en protesta. Pues sí, de todos modos, finalmente los empleados son quienes van a recoger. Mejor déjenla en su casa, cuando termine el conflicto, pues ya pueden regresar, ¿no?, a dejar, a continuar con el servicio de manera normal. Y bueno, pues ya para hablar de temas un poco más bonitos, fíjense que en esta semana, no recuerdo el día, y Caín me puede dar el día, se celebró el Día Internacional del Beso. Fue el martes. El martes. Así es. Bueno, pues hoy les traje una canción que se llama Tengo ganas de un beso, de María Victoria, en esta sección musical, para después regresar muy rápidamente a Lecturas sin Límites. Puede negar. Tengo ganas de un beso, te lo vengo a pedir, aunque después del beso me tenga que morir. Ese jugo sabroso de tus labios ajenos me darán cuando menos valor para esperar. Tengo ganas de un beso, te lo vengo a pedir, aunque después del beso me tenga que morir. Aunque después del beso me tenga que morir, me tenga que morir. Después del beso me tenga que morir. Después del beso me tenga que morir. Valores más. Lecturas sin límites.
Ahora en esta sección Lecturas sin Límites les traemos pues ahora sí un estreno, ¿no? Una nueva, ¿cómo se dice? Pues sí, un nuevo libro que acaba de salir, calientito del horno, y orgullosamente FCA, porque fue escrito por nuestro director Arturo Castañeda Olalde y el maestro Humberto Banda. Se llama Crisis Financieras en México. Y bueno, pues para ello tenemos a Luis Vázquez para que nos pueda comentar cómo vio este libro, que si lo recomienda a nuestros alumnos o bien si está dirigido a economistas ya egresados. Bueno, para empezar, yo creo que es un texto rico para ambos grupos que señalas, tanto para estudiantes como para economistas ya experimentados. Van a encontrar contenido útil y van a aprender del libro. Como estudiante, debo admitir que me costó leerlo. No es un texto tan sencillo, por así decirlo. Entonces, recomendaría que lo leyeran como con esa premisa, que lo leyeran así con su libro de conceptos económicos a un lado y con el diccionario. Se requieren herramientas extras a lo mejor para leerlos. En su mesa pongan el libro, el diccionario, el libro de economía y otros tantos libros que les puedan dar referencia, por ejemplo, del contexto histórico de México, porque es un libro como donde tiene pocas páginas y en ellas se sintetiza mucho contenido y muy bien expresado en términos técnicos. Entonces es un libro, pues, no quiero decir complicado, pero a lo mejor un poco más, requiere de más análisis y reflexión que un libro común y cualquiera. No, de hecho yo lo veo ahorita, Luis, y sí, efectivamente es muy compacto, tiene apenas 112 páginas, pero yo siento que es para los que dominan temas económicos, y si alguien quiere introducirse a este mundo, bueno, por lo menos darle una buena lectura, pero donde haya dudas, literal, el diccionario de economía para entender cada uno de los conceptos, porque resulta interesante, no hay tantos libros que nos hagan una referencia sobre todas las crisis, un condensado de las crisis desde el 70, desde que acaba este famoso desarrollo estabilizador, hasta el 2012, que es lo último que vivimos de la crisis de Estados Unidos, cómo nos pega este catarrito, que decía Agustín Carstens, ¿no? Nos permite entender todo este contexto, pero sí, quien quiera adentrarse en él tiene que conocer ciertos conceptos, manejarlos, o si no, hay buenos diccionarios de economía para comprender el contexto, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, en tanto la riqueza exacta del libro, o sea, ¿qué aporta el libro? Yo creo que fue una lucha, de alguna forma yo encuentro, a lo mejor desde mi perspectiva juvenil y a veces medio revolucionaria, medio rebelde, encuentro que es una lucha por la soberanía en dos sentidos. Primero, el libro, a través de estos conceptos económicos, a través de toda la evidencia cuantitativa que nos presenta, desenmascara muchos de los mecanismos de opresión económica que ejercen los organismos internacionales sobre México. Sí. Y, por ejemplo, señala cómo la política monetaria está a veces en discordancia con nuestra conveniencia y, digamos, propia, de nación. Y explica el motivo por el cual esto se llega, o sea, esta política se instaura gracias a la presión que ejercen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo Estados Unidos a través de esas organizaciones, la misma ONU, y digamos, o sea, desenmascara los mecanismos de opresión. Eso es básicamente la idea. Y segundo, también dentro de la opresión, digamos, que vivimos dentro de los países latinoamericanos y México, yo creo que en particular, hay una opresión severa en contenido cultural. Entonces, lo que nosotros como jóvenes y todos consumimos generalmente son libros que vienen de Estados Unidos y películas que vienen de Estados Unidos y radio que viene de Estados Unidos. Y rara vez encontramos, incluso literatura económica y técnica, de Estados Unidos. Y rara vez encontramos un análisis tan preciso producido aquí en México. Y vaya, no producido en México, aquí al lado de nuestra facultad. Entonces, lucha en esos dos sentidos. Primero, nos dice cómo lo están haciendo para que concienticemos y tomemos, digamos, estemos más al tanto de lo que está sufriendo nuestro país en términos de política monetaria que conlleva crisis, y lucha dentro de la guerra de contenidos en favor de lo nacional. Así es.
Así es. Luis, un libro muy interesante. ¿Se puede adquirir en la librería universitaria? ¿Librería universitaria o en la Facultad de Contaduría? O en la Facultad de Contaduría, está ahí para que Así es. tenga interés en adquirirlo. Y bueno, pues damos las gracias a dos radioescuchas que nos llamaron. Claudia García nos comenta que ella sí separa la basura y separa las latas y que el camión pasa únicamente los jueves. Sí. Y bueno, pues así como Claudia, pues todos deberíamos de unirnos a Cada esta cultura. colonia tiene de hecho un día concreto para ciertos residuos. Y nos habló el señor José, dice que fue trabajador de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas en Las Truchas cuando se instaló la segunda etapa de SICAPSA. El gobierno pagó en ese entonces 2.100 millones de dólares y la vendió en 174 millones de dólares. O sea, fíjense lo que es el punto, ¿no? Lo que invierte la autoridad cuando fracasa el proceso de producción, entonces se vende barato. Incluso algunos han señalado que para vender Pemex o para vender CFE o alguna otra paraestatal, se apostaría eso. Es tanto lo que produces y al final terminas abaratándola. Y al final la iniciativa privada termina teniendo mayores y altas utilidades. Y ese es el ejemplo que nos pone el señor José. Sí. Gracias por su llamada. Gracias, señor José. Y bueno, pues ya esto sería todo. Con estos dos comentarios terminamos el programa. Muchísimas gracias, Caín, por acompañarnos. Gracias, Lili, muy buenas viernes. tardes. Ojalá tengamos otra vez el gusto de tenerte en esta cabina. Gracias. Pronto. Gracias. Por aquí estaremos. Gracias. Gracias, Luis, por tu comentario, por la comentario de crisis financieras en México, y esperamos el próximo viernes nos traigas otro libro interesante. Gracias. El próximo viernes estará Andrea de la Parra, artista plástica que acaba de develar una obra en el Campus Cadereyta el día de ayer y estará en entrevista con Itzel Sánchez. El próximo viernes no estaré con ustedes, dado que me voy a Ciencias Naturales a este día de grupos representativos Flow with Creativity y voy a estar por allá, pero mi compañera Itzel y Luis Vázquez estarán con ustedes. Yo me despido por pronto. Y bueno, pues muchas gracias a Marta Vargas en Controles. Mil gracias, Martita. Y ahora sí me despido como siempre. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día.